Cuando la sociedad parece atrapada por los intereses que buscan desarrollar un sistema económico global, ahora es cuando la cultura se hace definitivamente imprescindible. Es sintomático que en todas las latitudes las comunidades minorizadas busquen reivindicar sus derechos culturales, como sucede en China, Canadá o México. En nuestro país, los mapuche, que constituyen el 10% de la población, son quienes luchan para recuperar su identidad. Los mapuches se reconocen como los salvados del diluvio y habitan su territorio desde siempre, desde cuando la serpiente Caicay comenzó a levantar las aguas desde el fondo del océano, provocando enormes inundaciones, mientras Chen Chen, la serpiente de la tierra, levantaba los cerros. Los salvados del diluvio son entonces los hombres de la tierra, los mapuche, que en su idioma la partícula che significa hombre, mientras que mapu, tierra. Este documental rescata el registro de una ceremonia mapuche huilliche, un guillatún, celebrado en los días que siguieron al terremoto maremoto de mayo de 1960, hecho cuando comenzábamos a experimentar con las técnicas del cine en torno al pluralismo cultural. Las imágenes que veremos estuvieron sumidas en la oscuridad desde que se filmaron. Fueron salvadas milagrosamente de las hordas que clausuraron el departamento de cine experimental que habíamos fundado en la Universidad de Chile.
La región de la Araucanía, al igual que todo el territorio chileno, es parte del llamado Círculo de Fuego del Pacífico, de permanente actividad volcánica. Entonces, los terremotos maremotos figuran al centro de los mitos y los ritos de la cultura mapuche. Cuando la tierra tiembla y el mar se sale, los mapuches se reúnen a bailar durante 3 días y 3 noches al ritmo de su música ancestral, para detener así las fuerzas del mal. Es el guillatún, el rito más importante en su cultura. Históricamente, el guillatún está vinculado al mito del diluvio. Según su tradición, los mapuches son los salvados del diluvio, con la diferencia que en el diluvio mapuche el agua no cae del cielo, sino que sale del mar. Para los mapuche, el diluvio indica el comienzo de los tiempos. Allá en el mar, en lo más profundo, vivía una gran culebra llamada Caicay. Había otra culebra tan poderosa como la anterior, que vivía en la cumbre de los cerros. La culebra Tren Tren. La culebra Tren Tren
aconsejó a los mapuches que subieran los cerros cuando las aguas comenzaran a subir. El agua subía y subía y los cerros flotaban y también subían y subían. Los que estaban abajo decían «¡Cai, cai!» y los otros respondían «¡Tren, tren!». Muchos no lograron subir a los cerros y murieron transformados en peces. Hicieron sacrificios en un guillatún y se calmó el agua, y los que se salvaron bajaron de los cerros y poblaron la tierra. Así nacieron los mapuches. Pobladores de Sumapu, su tierra desde hace milenios, los mapuches lucharon terazmente contra los invasores españoles, logrando mantener su independencia hasta la fundación del Estado chileno. Entonces, el ejército chileno ocupó el territorio mapuche. Lo decretó propiedad fiscal y procedió a colonizarlo. A cada colono le entregó terrenos de 500 hectáreas, mientras que los mapuches fueron relegados a 300 reducciones y se les obligó a pagar impuesto territorial.
La sociedad mapuche se aferró a sus tradiciones ancestrales, demostrando gran capacidad de adaptación y una admirable fuerza de resistencia. La comunidad mapuche ha transformado la reducción en espacio de resistencia cultural, de reafirmación de su identidad, donde todavía se habla el mapudungún, su lengua ancestral. La cultura mapuche ha cumplido hasta ahora una doble función, la de coraza frente a la violencia y discriminación y la de puente abierto al diálogo intercultural. No hay bien que de un mal no venga, dicen en Chile los viejos campesinos. Y así sucede con los cataclismos, con los terremotos, con los maremotos. Cuando las fuerzas naturales se desatan en Chile, toda la población, criollos, mestizos, aymaras, mapuches, moros y cristianos, todos se ayudan. Se ayudan
solidarizan para sobreponerse al pánico y rehacer el mundo. Ese mundo nuestro que se llama Chile. Quedamos a la espera de un cataclismo mayor, de una catástrofe telúrica donde la mezquindad desaparezca, donde el bien que venga y que nadie lo detenga sea una nueva constitución que asuma para Chile la armonía de la vida plural.